El cesaropapismo es un término utilizado para describir la fusión del poder secular y religioso en una sola persona, generalmente en el contexto de un monarca o emperador que ejerce control tanto sobre el Estado como sobre la Iglesia. Proviene de la combinación de las palabras César, que significa emperador en la antigua Roma, y papismo, relacionado con el poder papal. Este término describe un sistema político-religioso en el que el jefe del Estado asume o recibe control sobre los asuntos religiosos, incluida la dirección de la Iglesia. Esta fusión del poder político y eclesiástico ha sido históricamente motivo de disputas significativas, especialmente en el contexto de la historia cristiana, donde la tensión entre la Iglesia y el Estado a menudo ha definido el curso de los acontecimientos. Origen y desarrollo. El concepto de cesaropapismo está más comúnmente asociado con el Imperio bizantino, aunque sistemas similares existieron en otras sociedades. En el contexto bizantino, se desarrolló como resultado de la centralización del poder bajo el emperador, quien era visto no solo como líder político, sino también como una figura clave en la vida religiosa. El emperador bizantino a menudo era percibido como el representante de Dios en la tierra, responsable de proteger y promover el cristianismo. Esta percepción le otorgaba a los emperadores un poder considerable en los asuntos religiosos, difuminando las fronteras entre el poder secular y el espiritual. El cesaropapismo se intensificó notablemente después del reinado del emperador Constantino el Grande en el siglo IV. Constantino es conocido por su papel en la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, que otorgó la tolerancia al cristianismo dentro del Imperio Romano. Su participación en el primer concilio de Nicea en el año 325, donde convocó y presidió una reunión de obispos para resolver disputas teológicas, fue un temprano ejemplo de cómo un emperador ejercía poder en los asuntos de la Iglesia. Aunque Constantino no reclamaba control directo sobre la Iglesia, su participación activa estableció un precedente para futuros emperadores. El cesaropapismo alcanzó su apogeo en el Imperio bizantino, donde los emperadores poseían un control significativo sobre la Iglesia ortodoxa oriental. El emperador tenía el poder de convocar concilios eclesiásticos, influir en las disputas teológicas y nombrar al patriarca de Constantinopla, el obispo principal de la Iglesia oriental. Esta unión del poder religioso y político creó un sistema único en el que la legitimidad religiosa del emperador estaba estrechamente vinculada a su autoridad política, reforzando su gobierno. Cesaropapismo en el Imperio bizantino. El Imperio bizantino es el ejemplo histórico más conocido de cesaropapismo. Los emperadores bizantinos ejercían un grado considerable de control sobre la Iglesia ortodoxa oriental, aunque siempre existía un equilibrio complejo y delicado entre el poder político del emperador y la autoridad espiritual de la Iglesia. El emperador era considerado el defensor de la fe y jugaba un papel central en la administración eclesiástica. Se le veía como el protector de la ortodoxia, responsable de garantizar que la Iglesia mantuviera la doctrina correcta y de suprimir la herejía. Uno de los ejemplos más notorios del cesaropapismo en el Imperio bizantino fue el emperador Justiniano I, quien reinó desde el año 527 hasta el año 565. Justiniano aspiraba a restaurar la grandeza del Imperio romano y veía la unidad religiosa como una parte fundamental de ese objetivo. Jugó un papel crucial en las disputas teológicas, incluidas las relacionadas con la controversia monofisita sobre la naturaleza de Cristo. Justiniano también supervisó la construcción de la iglesia de Santa Sofía, una monumental iglesia en Constantinopla que simbolizaba la unión del poder imperial y eclesiástico. Bajo Justiniano, el rol del emperador como líder religioso quedó claramente definido, y el modelo bizantino de cesaropapismo se consolidó. A pesar de la participación del emperador en los asuntos religiosos, es importante señalar que la Iglesia bizantina no era simplemente una marioneta del Estado. El patriarca de Constantinopla y otros líderes eclesiásticos mantenían un grado de independencia y, en ocasiones, podían resistir la presión del emperador, especialmente en cuestiones doctrinales. No obstante, la influencia del emperador sobre la Iglesia era considerable, y en muchos casos, las acciones de la Iglesia reflejaban los objetivos políticos del emperador.
Consecuencias teológicas y políticas. Desde una perspectiva teológica, el cesaropapismo planteaba preguntas complejas sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Para muchos cristianos, la idea de que un gobernante secular pudiera controlar los asuntos religiosos contradecía la creencia de que la Iglesia debía ser dirigida exclusivamente por líderes espirituales elegidos por Dios. Las disputas teológicas sobre los roles adecuados de emperadores y obispos a menudo giraban en torno a cuestiones de autoridad. Mientras algunos sostenían que el papel del emperador como defensor de la fe le otorgaba un derecho legítimo a participar en los asuntos eclesiásticos, otros creían que el poder religioso debía permanecer en manos exclusivas del clero. La doctrina de las dos espadas, formulada por el Papa Gelasio I a finales del siglo V, fue uno de los intentos de clarificar la separación entre el poder de la Iglesia y el del Estado. Según esta doctrina, las esferas espiritual y secular eran distintas, la Iglesia poseía el poder espiritual, simbolizado por una espada, y el emperador, el poder político, simbolizado por otra espada. Esta doctrina fue particularmente influyente en la Iglesia occidental, donde el papado intentaba afirmar su independencia de los gobernantes seculares. En Oriente, sin embargo, las fronteras entre la Iglesia y el Estado eran más borrosas, y el cesaropapismo permaneció como una característica clave del sistema político-religioso. Desde una perspectiva política, el cesaropapismo proporcionaba a los gobernantes una poderosa herramienta para mantener el control sobre sus súbditos. Al combinar el liderazgo político y religioso, los emperadores podían reclamar una justificación divina para su poder. Esta fusión de poderes ayudaba a legitimar la autoridad del gobernante ante el pueblo y reforzaba la idea de que el emperador era el elegido de Dios en la tierra. A su vez, la Iglesia recibía protección y patrocinio imperial, lo que aseguraba su estabilidad institucional e influencia en la sociedad. Cesaropapismo más allá de Bizancio. Aunque el cesaropapismo está más asociado con el Imperio bizantino, sistemas similares existieron en otros contextos históricos. En Rusia, por ejemplo, después de la caída de Constantinopla en el año 1453, los zares adoptaron un modelo de relaciones Iglesia-Estado similar al cesaropapismo bizantino. La Iglesia Ortodoxa rusa estaba estrechamente vinculada al Estado, y el zar desempeñaba un papel importante en los asuntos religiosos, incluido el nombramiento de líderes eclesiásticos. El zar Pedro el Grande, quien reinó desde el año 1682 hasta el año 1725, es conocido por haber abolido el cargo de patriarca de Moscú y haber establecido el Santo Sínodo, un organismo estatal que controlaba la Iglesia Ortodoxa rusa, reforzando así las prácticas cesaropapistas en Rusia. En Europa Occidental, sin embargo, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se desarrollaron de manera diferente. El papado se convirtió en una institución poderosa por sí misma, a menudo en conflicto con los gobernantes seculares. Esto se hizo especialmente evidente en la controversia de la investidura durante los siglos XI y XII, cuando papas y reyes chocaron sobre el derecho de nombrar obispos. Aunque gobernantes como Carlomagno, coronado como emperador de los romanos en el año 800, tuvieron influencia sobre la Iglesia, nunca alcanzaron el nivel de poder religioso que disfrutaban sus homólogos bizantinos. El cesaropapismo representa uno de los modelos más interesantes y controvertidos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la historia. El Imperio bizantino es el ejemplo más destacado de este fenómeno, donde los emperadores utilizaban su posición política para controlar la vida religiosa. Esta fusión de poder secular y espiritual reforzó la autoridad del emperador, pero también planteó problemas teológicos y políticos, especialmente en lo que respecta a los límites de la independencia de la Iglesia. A pesar de la influencia de este modelo en Bizancio y Rusia, en Europa Occidental surgió una tradición alternativa de separación de poderes, donde el papado buscaba su independencia de los gobernantes seculares. Así, el cesaropapismo puede verse como un fenómeno que surge en determinadas circunstancias históricas y refleja las necesidades políticas y culturales particulares de las sociedades en las que se desarrolló. La influencia del cesaropapismo en el desarrollo del poder político y religioso no se limitó a Bizancio.
dejando su huella en diversas tradiciones donde los gobernantes seculares intentaron controlar o influir significativamente en los asuntos eclesiásticos.